Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en comunicación con ustedes aquí a través de este canal, Juan María Naveja Comunicación, aquí en YouTube. Bueno, las elecciones de Estados Unidos normalmente traen mucha tela de donde cortar. Regularmente impactan en tal cantidad de ámbitos, en tal cantidad de situaciones, nos llegan a todos los países como parte de lo que suele presentarse por la importancia, el peso específico que suele tener una elección de esta naturaleza. Más cuando resulta tan controvertida, cuando resulta en medio de tantos comentarios y de lo que va suscitando día con día, desde que está el proceso electoral en marcha, las primarias, el proceso electoral, las convenciones, el cierre de campañas, el día de la elección, la postelección, en fin, es un caudal de información bárbaro, impresionante y que pues como se trata de la potencia más importante del mundo, pues va llamando la atención de propios y extraños. Es un tema recurrente, es un tema que nos implica tener atención, tener la vista puesta en lo que pasa en los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora que estamos en el post momento de la elección estadounidense, pues también nos significa, también nos implica el que tengamos la atención suficiente para ver qué es lo que está pasando y cómo reaccionar. Como suele suceder, como ha ocurrido prácticamente en todos los procesos electorales de los Estados Unidos, recordamos inclusive aquel que fue tan tortuoso, tan comentado como el del año 2000, cuando los contendientes eran George W. Bush y Al Gore, y que representó inclusive llevar los términos hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esa situación que fue tan complicada porque se dio en un estado, solamente en el estado de la Florida, y que pues derivó en todas estas situaciones. En el caso que estamos viviendo, bueno, pues no es la excepción, pero con una gran diferencia. Quienes conocen realmente el tinglado de cómo se dan las elecciones en los Estados Unidos no tienen dudas de que si al final de cuentas Joe Biden resulta con 3, 4 o hasta 5 estados que le puedan significar 306 votos electorales, pues no hay lugar para impugnaciones, como no las hay en este momento en que Donald Trump sigue discutiéndolo. Pero ¿hacia dónde voy con el comentario de esta ocasión? Bueno, a lo que ha sucedido con el presidente de México, el vecino sur de los Estados Unidos, que le ha regateado la felicitación al presidente electo Joe Biden. Hay que decir que desde el sábado por la mañana, cuando la cadena CNN se anticipó y dio por válidos los votos en Pensilvania y que se completaron los 270 votos electorales, empezó la cascada de felicitaciones, de comentarios de parte de gobernantes, de líderes que empezaron a felicitar al presidente electo. En Estados Unidos no hay un proceso como en los demás países en los cuales, como hay una organización central, se espera que se dé el veredicto final. No, aquí es la costumbre. Y en el uso de la costumbre, si nos vamos a los 4 años anteriores, con este mismo contendiente que está hoy en la Casa Blanca, vamos a recordar que a mediados de la noche y contra toda la sorpresa que significó, porque miren que nadie en sano juicio daba posibilidades del triunfo de Donald Trump. A pesar de eso, Hillary Clinton concedió la victoria sin mayor impedimento. Y así vino la felicitación por parte de propios y extraños. Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar, dicen quienes tienen información confidencial, información privilegiada, que tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, les sugerían al mandatario que felicitase a Joe Biden. Sin embargo, el presidente decidió no hacerlo, se refirió a situaciones propias de México, a las particularidades de los sistemas de México que son diametralmente opuestos o muy diferentes a los que se tienen en los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener una situación de esta naturaleza? Las aristas son múltiples. Miren, vamos a cinco temas. 1, el panorama general. El panorama general es de controversia. Sí, Donald Trump, a su más puro estilo, Donald Trump es un fraude andante. Él
transpira fraude, es un fraude y acusa a los demás de fraude. Así es su vida, así ha sido su larga trayectoria. Creo que nada más basta con revisar cada uno de los episodios, sus negocios, la forma en que adquirió su riqueza, la forma en que se ha ido a la bancarrota, las deudas que tiene, el pago o no pago de sus impuestos. Todo esto nos habla de un tipo tramposo que siempre recurre a la triquiñuela, al litigio, al último recurso. Y pues no iba a ser la excepción cuando pierde una elección de una manera tan contundente, tan clara, como ha ocurrido en los Estados Unidos. Vamos a esperar, desde luego, semanas, porque el 14 de diciembre es cuando se reúne el Consejo de todos los colegios electorales, no el Consejo, se reúnen todos los colegios electorales para que cada uno dé la confirmación de lo que hoy ya sabemos, quién es el ganador del proceso electoral de cada uno de los estados. Pero no voy a entrar en todo eso tan detallado porque no merece la pena que tengamos eso. Pero este es el panorama que está reinando y que yo les puedo anticipar que seguramente el próximo 20 de enero, quien estará jurando para convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos es Joe Biden. No tengan la menor duda de todo esto. Punto número 2. En una elección, el riesgo de apostar por alguien siempre puede traer sus consecuencias. Si esa elección no es en tu país, pues más todavía, porque pues no tienes posibilidad de incidir en todos los resultados. En el caso de México les puedo platicar casos como los que se vivió cuando la contienda era entre George Bush padre y Bill Clinton. Bush padre recibió una gran simpatía y tuvieron una gran relación el presidente de entonces de México, Carlos Salinas de Gortari, quien conoce perfectamente, en aquel tiempo conocía perfectamente cómo era el proceso de Estados Unidos. Finalmente él hizo maestría y doctorado, conoce perfectamente cómo se dan las cosas, pero juntos trabajaron lo que fue el Tratado de Libre Comercio y no hubo dudas de que había una simpatía. Sin embargo, cuando se dio el triunfo de Bill Clinton, el presidente Salinas de Gortari correspondió como tenía que ser, felicitando al ganador de la contienda, y eso simplemente no dañó, no manchó la relación que tenía con el entonces presidente de Estados Unidos. Siguieron su relación hasta el último día del mandato, pero claro, estábamos hablando de un político con toda la barba, de un político de grandes experiencias como Bush padre, así que nada que ver con Donald Trump. Y entonces eso es lo que ocurrió en aquel entonces. Podríamos hablar de los procesos posteriores. Cuando llegó Obama ocurrió otro tanto y bueno, con Donald Trump ya lo comentábamos, vino la felicitación por parte del presidente Peña Nieto, normal. Ahora, cuando el presidente de México ha simpatizado y se ha comprometido de alguna manera con Donald Trump, ha llegado a acciones incluso medio extrañas, porque el gobernador de Michoacán le recomendó a los ciudadanos michoacanos, que son muchos en los Estados Unidos, que votasen por Joe Biden. Esta invitación provocó que el gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, le hiciera una observación, le hiciera un llamado de atención que no debía hacer, porque el gobernador gobierna para un estado libre y soberano. Ahí no hay ninguna sujeción, no hay ninguna cadena de mando. Pero bueno, así se dio. Y cuando tú te comprometes con uno de los contendientes, cuidado, porque lo que va a suceder en los próximos años, salvo una tragedia, salvo una desgracia, es que a López Obrador sus últimos 4 años le van a tocar gobernar junto con el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que advertir, no se debe apostar cuando tampoco hay necesidad ni aliarse a una candidatura. Número 3, la costumbre. Estamos hablando de situaciones que se dan cada 4 años con las elecciones de los Estados Unidos, inclusive las complicadas, como ya les refería, el caso de la Florida. ¿Cuál es la costumbre en Estados Unidos? Que después de un proceso electoral, la misma noche de la elección, el candidato derrotado le concede el triunfo, le reconoce la victoria a quien ha ganado. De hecho, ya hemos comentado en otros foros lo que ocurrió en el caso del año 2000, cuando Al Gore le llama a Bush hijo
para reconocer que había ganado, pero luego se enteraron de cómo estaban las cosas en la Florida y lo llamó para decirle, oye, retiro mi reconocimiento porque nos vamos a ir a un litigio. Así se dio la situación. Hubo muchos que ya habían felicitado a Bush hijo y en ese momento no pasaba nada porque era parte de la costumbre. Después, cuando ya se dio el resultado oficial por la Corte Suprema, simplemente ratificaron o simplemente ya habían felicitado. Esa es la costumbre tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, en donde los mandatarios, los líderes del mundo felicitan al ganador. Y luego pasaríamos al punto número 4. La reacción tiene, digamos, en este momento, 3 posibles escenarios. 1, la reacción local. Y ahí hay que ponerle mucha atención a qué es lo que sucede. Veamos qué está pasando en este momento en Estados Unidos. Del sábado a la fecha se han dado, 1, aquel momento en que las grandes cadenas cortan la rueda de prensa del presidente Donald Trump porque consideraban que estaba haciendo acusaciones, señalamientos sin ningún sustento, sin ningún soporte. Aquí se ha hablado que si hubo censura. No hubo ninguna censura. Todos los medios de comunicación, era una rueda de prensa, y todos los medios de comunicación en una rueda de prensa, aunque no estén diciendo mentiras, si llega un momento en que consideran que ya se cubrió la parte medular, le cortan y no hablan de censura. Aquí simple y sencillamente le cortaron y hasta ahí. Podríamos entrar al tema de censura para otros ámbitos, pero no se trata del tema. Lo cierto es que vean ustedes cómo en el plano local, la mayoría de los medios, es más, todos, salvo Fox News, señalan ya a Joe Biden como el presidente electo. Así lo presentan todos, y la misma cadena Fox, que es tan trumpista, ya además de haber tenido sus señalamientos en esa rueda de prensa que estoy comentando, el día de ayer cortaron una rueda de prensa de la vocera de la Casa Blanca por lo mismo, por considerar que estaba hablando sin fundamentos. Pero luego, eso es lo que pasa en el interno. ¿Qué pasa con el país vecino? Evidentemente, tanto en Canadá como en México, hay mucha inquietud. Los medios de comunicación le dan particular interés por la vecindad que existe. En el caso de México, bueno, pues la reacción ha sido verdaderamente avasalladora por parte de los medios de comunicación, que han considerado, la mayoría de los analistas, que ha sido un verdadero despropósito, un descuido, una manera errónea de actuar de parte del presidente, que le ha regateado, le ha negado la felicitación al presidente electo de los Estados Unidos. Entonces, esta parte es muy destacada por parte de los medios de comunicación, porque pues se tiene que estar observando. Luego tenemos que ver la tercera parte, los interesados. Obviamente los republicanos están en el juego, pero no todos. Vean ustedes cómo, como gotita, empiezan a caer aquellos que están ya solicitando que el presidente reconozca la derrota, y hay ya senadores de diferentes corrientes en el Partido Republicano que están en ese mismo juego señalando lo propio. Y punto número 5, las consecuencias. Tú no puedes ir por la vida suponiendo que una decisión de esta naturaleza te saldrá regalada. No. Seguramente habrá actores de diferentes ámbitos, con diferentes poderes, que van a tener presente cómo actuaste. Máxime, como está ocurriendo en este momento, en que decenas de mandatarios de países, incluso que no son de una gran simpatía de los gobiernos de Estados Unidos, como el de Venezuela, Maduro, como Díaz-Canel de Cuba, podríamos hablar de estos, vaya, hasta el de Turquía, Erdogan, también ya lo ha felicitado, Benjamín Netanyahu, que es tan amigo de Donald Trump, quien se dirige a él como Benji. En fin, podemos hablar de mandatarios de todo el mundo, salvo el de Rusia, el de China, algunos otros países que no han felicitado al presidente electo de los Estados Unidos. Pero que sea México, el vecino, el que conoce o debe conocer los procedimientos, es grave y habrá consecuencias. Por eso hay que decir que en materia de comunicación, los medios estarán atentos a ver las reacciones, actitudes y consecuencias de esta inacción de parte del presidente de México. Por esa razón es tan importante
que cuando se presentan circunstancias de esta naturaleza tengas un conocimiento claro de los pros, de los contras, de cómo suceden las cosas. Y queda claro que el presidente de México ignora cómo se juegan las cartas en los Estados Unidos y hacia Estados Unidos. Y todo esto obviamente tiene un reflejo en los medios de comunicación, porque finalmente estamos hablando de cómo reaccionar, de cómo comunicarte con tu vecino y con quién vas a alternar los próximos 4 años. En fin, como ven, es un tema de mucha repercusión, de mucho alcance, está en el área de... Y bueno, allí, por supuesto que hay palabras, hay mecanismos que se pueden utilizar para no comprometerse. Si consideraba López Obrador que pudiese molestar al presidente Trump, vaya, no tenía que ser un compromiso tal, sino un reconocimiento a la democracia de Estados Unidos, por ejemplo, a que se libró un proceso electoral más. Había tantas cosas en el ámbito de lo diplomático que él prefirió simplemente encerrarse en su yo interno, en sus traumas, en las cosas que ha arrastrado durante todo este tiempo. En fin, habrá tela de donde cortar para seguir con este tema. Por ahora, si les ha gustado lo que hemos presentado en esta ocasión, por favor denle like, y si les parece correcto, también los invito para que se suscriban aquí a Juan María Naveja Comunicación en este canal de YouTube. Hasta la próxima.